Prepárate para vivir una experiencia única en el mundo de la tecnología. En este video te voy a mostrar un teclado mecánico como nunca antes lo habías visto. Pues resulta que este teclado mecánico es hecho completamente de piezas Lego. Si quieres ver cómo esta increíble fusión entre creatividad y funcionalidad en el mundo de los teclados gamer te puede llegar a cambiar tu manera de ver esto, pues quédate que yo te voy a mostrar lo que me gustó, lo que no me gustó de este nuevo teclado. Este teclado es el Kit Adam. Este teclado cuenta con unos switches lineales, lo cual lo hacen muy preciso y muy cómodo a la hora de estar jugando, al igual a que gracias que tú eres básicamente quien lo construye desde cero, pues tú puedes personalizarlo tal y como quieras. Si es que no te gustan los switches, tú puedes cambiar los switches. Si no te gustan los keycaps, puedes cambiar los keycaps. Básicamente en este teclado el límite es tu imaginación. Además de eso, este teclado también cuenta con una conexión por medio de un cable USB, el cual es bastante lindo, he de decir. Personalmente a mí me gusta mucho, y además, por si fuera poco, el hecho de que puedes construir y personalizar tu teclado, pues también cuenta con un RGB, que ya saben, a mejor RGB o a mayor RGB, mayor FPS se tiene en el mundo del gaming. Y por supuesto que además de venir todo ese teclado, también te viene con todo lo que tú necesitas para poder hacer la instalación propia, la instalación correcta de este teclado sin mayor complicación. Pero eso sí, ten cuidado al momento de estar instalando los switches, ya que si es que lo haces de manera errónea, como puedes estar viendo en pantalla, te puedes destruir uno, tal y como me pasó a mí. Gracias que este teclado viene con un switch de repuesto, por lo cual pude cambiarlo sin ningún problema, pero ten mucho cuidado al momento de estar haciendo la instalación para que no te pase lo que me pasó a mí. Básicamente este fue un regalo que me hicieron a mí, mi novio me lo hizo, entonces por la emoción de que tuve en el momento, se me olvidó completamente grabar cómo fue todo el proceso de construirlo, de armarlo, de la instalación y todo eso, pero les voy a estar dejando aquí un clip en el cual pueden ver más o menos las capas en las cuales este teclado viene, para que se puedan dar más o menos una idea de cómo es que funciona esto. Por supuesto, este teclado no puede ser 100% perfecto, ¿no? Es un teclado 60% que el sí me gusta muchísimo, pero hay una pequeña cosa que me molesta un poco personalmente, y es que no es 100% plano, sino tiene un pequeño desnivel que, bueno, al final te terminas acostumbrando, pero al inicio pues es un poco incómodo. También de igual forma, lo que no me gusta es que igual, de manera personal, yo siempre he ocupado mis teclados con esas pequeñas viñetas o esas pequeñas patitas que tienen los teclados para que pues esté un poco más elevado de lo normal. Este no cuenta obviamente, pero al ser de piezas Legos sencillamente podrías cambiar eso. Es algo, nuevamente, como dije, la imaginación es básicamente tu enemigo en este teclado, ya que es compatible con piezas Legos. Tú puedes hacer lo que se te plazca, pero de manera principal o de la manera en la que viene el teclado pues no cuenta con nada de eso, y no es 100% plano, lo cual no me termina de gustar personalmente, pero pues te terminas acostumbrando obviamente. Además de eso, el cable, a pesar de que es USB-C, tiene un diseño muy bonito, es excesivamente corto. Yo lo tuve que conectar en la parte frontal de mi computadora y aún así está muy pero que muy estirado el cable, tanto que ya hasta perdió la forma en la que el cable normalmente viene, ya que es extremadamente corto, lo cual se me hace un poco malo de la parte de los que construyeron este teclado, ya que pues a menos de que tengas tu computadora en un lado de o sea, una laptop que está enfrente tuyo, pues es muy pero muy difícil poder conectarlo de manera sencilla, tratar de tener un poco de orden, por decirlo así, en cuestión de tus cables, ya que es excesivamente corto. Y además de eso, no sé qué es lo que pasa, no sé si es cuestión de mi computadora o qué, pero cada vez que yo tengo que prender mi computadora, tengo que desconectar y conectar el cable para que pues pueda la computadora identificar que estoy ocupando el teclado. Entonces es un poco molesto el tener que hacer eso cada vez que prendes la computadora, pero bueno. Y además de eso, lo único que no me termina de convencer, vaya, no esperaba que tuviera RGB, pero ya que lo tiene, hubiera sido lindo poder personalizarlo un poco, ¿no? Pero pues lastimosamente no tiene, o no he encontrado yo ningún software que me permita personalizar. Si es que alguien tiene, por favor déjenmelo abajo para poder ver un poco eso, porque es algo que me gusta. Pero en sí, como viene el RGB que tiene el teclado, se me hace en lo personal muy lindo, muy cómodo. La cuestión de brillo y todo se me hace muy bien, la verdad, pero eso sí, no me termina de agradar que pues no puedes terminar de personalizarlo. Yo antes estaba ocupando este teclado de aquí, que es el HyperX Alloy 60%. Es muy bonito. Este de aquí cuenta, déjenme ver si es que puedo sacar rápidamente alguna teclita. Ahí está. Este cuenta, como pueden ver, con los switches rojos. No se ve muy bien porque no enfoca, en fin, pero este cuenta con switches rojos. Es muy cómodo el de ocupar, la verdad funcionaba bastante bien. Además de eso, por si fuera poco, este también tiene un cable USB-C, lo cual es muy pero que muy bueno, porque pues
cable USB-C. Y el diseño también me gusta. Este también tiene RGB. Este pesa mucho más que el otro. Además de eso, este sí cuenta con estas patitas, como les digo, que a mí en lo personal me gustan. Y a pesar de que tenía una buena experiencia con este, perdón, topé sin querer el micrófono, no sé si se escuchó eso, lo siento. A pesar de que tenía una muy buena experiencia con ese teclado, como les digo, me regalaron este otro teclado que es bellísimo, miren. Es blanco, es precioso, me encanta. Y además viene con esta figurita del cerdito y con esta figurita de Steve con su armadura. Estas no las puedes personalizar. Como ven, aquí está el cable y es muy pero que muy bonito en lo personal. Me ha agradado bastante, me he llevado una sorpresa muy pero que muy grande con este teclado. Además de eso, este teclado la verdad es que me terminó enamorando más que nada por la cantidad de cosas que, vaya, este teclado puede hacer para el precio. Cuestan sorprendente lo mismo. Este teclado de aquí y este teclado de aquí cuestan exactamente lo mismo. Obviamente este de aquí no te da la misma experiencia. Perdón nuevamente con el micrófono, acabo de matar al cerdito. Pero este teclado te da la experiencia completa de poder personalizar todo tu teclado tal cual y como tú quieras, haciendo un teclado completamente personalizable para cada usuario. Es 60%, tiene switches lineales los cuales funcionan bastante bien. Estoy pegando bastante el micrófono, lo voy a mover un poquito para acá en lo que hablo de este teclado. Y además de eso, no sé si es mi idea de que ya me estoy volviendo loco o si soy muy fan de este teclado, pero miren, ahorita les voy a poner un poco más de cerca el sonido, tal cual en directo, para que ustedes puedan ver. Porque a mí me da la impresión de que es como en los videojuegos de Lego, que tú tocas o cuando construye algún personaje o algo así, o cuando está caminando sobre alguna estructura. Se me hace que es el mismo sonido, miren. Espero que se haya escuchado, voy a subirle eso el volumen lo máximo posible para que puedan escucharle, pero esa es una pequeña impresión que a mí me da de que este teclado pues hace el sonido de los muñecos Legos en los videojuegos, más que nada cuando pues están construyendo o caminando o algo por el estilo, y es algo que me termina de gustar mucho. Como les digo, a la final me terminé enamorando de este teclado. Yo dije, bueno, lo voy a ocupar por una semana o así, después lo voy a tener solo como que en la repisa, ahí guardadito, bonito, exhibiendo, porque es un teclado hermoso, bello y además es hecho de Legos. Pero me terminé enamorando mucho de este teclado debido a que funciona muy bien. Tiene switches lineales que funcionan muy bien. Lo he estado ocupando por el último mes, he hecho incluso directos con esto y me ha encantado, me ha funcionado de maravilla. Me gusta bastante cómo funciona este teclado. Entonces sí hay esas pequeñas cositas que a la final nuevamente tú eres quien puede personalizar el teclado, tú eres quien decide hacer todo eso. Voy a bajar esto nuevamente hacia su lugar para que no se pueda ver ahí, pero en fin, este es un teclado que me ha gustado bastante, lo recomiendo 100%. El link de ambos teclados, por si acaso, por si alguien desea, los voy a dejar aquí abajo en la descripción, por si quieren echarle un vistazo más que nada. Pero sí, este teclado me ha terminado gustando de maravilla, es muy bueno, me encantó. Me llevé una muy buena sorpresa, al igual que me había llevado una sorpresa cuando compré el HyperX, porque esto no sé si, creo que nunca lo había dicho, pero cuando yo me compré este HyperX, pagué uno obviamente, vino tal, pero en vez de llegar un teclado, me llegó una caja de teclados de 10 teclados idénticos a ese. Obviamente tuve que devolver todo eso. Llamé, los de Amazon ni siquiera sabían que me habían enviado. Se lo dije, buenas tardes, tengo aquí una caja llena de teclados, yo solo ordené uno. Me dijeron, ¿qué? Lo revisaron, ni siquiera constaba en el sistema de que había pasado eso. Pero en fin, me quedé con el uno que pagué. Les devolví los otros 9 teclados que habían venido. Pero sí, una sorpresa de ese estilo es la que yo me llevé con este nuevo teclado hecho de Legos, que me ha encantado mucho, la verdad. Cómo funciona, cómo es estéticamente, el sonido, todo me ha encantado. En resumen, el teclado Kit Adam de KBD Craft es un teclado muy pero que muy bueno para aquellas personas que buscan esa experiencia de poder construir su propio teclado, de poder tener construirlo literal, ponerle switch, poner absolutamente todo, armarlo y además que sea algo nuevo, innovador. Pues este es un teclado perfecto y además de eso funciona a la perfección, como les digo, con un teclado diseñado como es el HyperX para exclusivamente juegos, como este teclado que básicamente normalmente no suelen ser tan llamativos entre comillas. Yo jamás lo había visto, lo vi por primera vez, dije quiero probarlo porque es algo innovador, a pesar de que tiene estos pequeños detallitos. A la final es algo que no es algo
crucial, algo que te termina molestando de por vida, pues como dije, es de Lego, puedes cambiarlo. A la final puedes ahí ver qué hacer para poder hacer algo más cómodo para ti, pero el funcionamiento del teclado en sí a mí me ha encantado. Entonces, para aquellos que buscan esa experiencia, y además de eso no es tan caro, porque eso les digo, cuesta lo mismo que un teclado 60% normal, un teclado mecánico y corriente, pero este te da una experiencia completamente distinta. En vez de solo tener que abrir la caja, ver el teclado ahí, decir, está bonito, bello, abres la caja y tienes todas estas piezas que básicamente te dan la experiencia de que tú creaste este teclado y el teclado cobró vida por ti. Al igual que si la cagas como lo hice yo nuevamente con ese Switch, pues también queda en ti. Pero nada, déjenme en los comentarios si es que les ha gustado este teclado. Ahí les digo nuevamente, en la descripción de este video pues van a poder encontrar los links tanto para este teclado como para el HyperX, por si acaso ustedes deseen igual echarle un vistazo. Igual no olviden suscribirse, que tengo un par de cositas más que quiero hacer un video de este estilo más o menos. Díganme qué tal les ha gustado, si les ha gustado, y si es que alguien ya lo tiene o decide comprarlo, pues díganme cuál es la experiencia con ese teclado, porque a mí en lo personal este teclado me ha encantado, me ha fascinado y me ha dejado con la boca abierta. Sin nada más que decir, los quiero mucho, cuídense, déjenme en los comentarios cualquier tipo de cosa que ustedes quieran, al igual que solo para dejarles saber, estoy haciendo directos cada que puedo, ya que, bueno, últimamente no he tenido mucho tiempo, pero cada que puedo he estado haciendo un directo en la plataforma morada que está aquí abajo, igualmente en la descripción. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo videito. Chao, chao.